Cuando un agente de campo de la Fundación SCP detecta por primera vez una anomalía, corresponde a las fuerzas operativas móviles de la Fundación etiquetar y capturar las entidades imposibles antes de que puedan hacer más daño. A veces, estas recuperaciones son sin incidentes. Otras veces, no tanto. Especialmente cuando están lidiando con fuerzas brutales de la naturaleza como SCP-096, también conocido como el Chico Tímido. Una criatura que, desde la primera interacción con la Fundación, tenía una reputación de ser peligrosa y necesitaba ser temida. Una serie de avistamientos vagos y misteriosas desapariciones en las heladas montañas de Yukon despertaron por primera vez el interés de la Fundación. Cuando estuvieron seguros de que tenían una anomalía en sus manos, se enviaron 2 equipos de recuperación, Zulu 9A y Zulu 9B, para asegurar y contener la entidad. Zulu 9A tomó la delantera en un helicóptero de alta resistencia, equipado con ametralladoras pesadas GAU-19, de calibre .50, y llevando un lanzador antitanque AT-4. Estaban preparados para cualquier cosa, o eso creían, mientras establecían una visual en SCP-096 a 2 clics de distancia del objetivo. No podían obtener una línea de visión clara de la criatura, pero parecía estar estacionaria, dócil y no intentaba huir. Fácil, ¿no? Lo que ignoraban es que SCP-096 simplemente miraba hacia otro lado. Si estuviera mirándolos, sería una historia de terror completamente diferente, como Zulu 9A estaba a punto de descubrir. El equipo aterrizó su helicóptero junto a la criatura y se sorprendieron al ver que estaba completamente desnuda, a pesar de las temperaturas bajo cero que los rodeaban. La criatura era extremadamente delgada, parecía desnutrida durante semanas, con piel blanca como hueso y extremidades largas. El equipo supuso que los brazos de la criatura debían medir al menos 1.5 metros de largo, pero su naturaleza dócil y su escasa masa corporal daban la impresión de que no sería demasiado difícil de contener. Eso es, hasta que vieron su rostro. El capitán de Zulu 9A fue el único superviviente del incidente, ya que tuvo la suerte de estar mirando en otra dirección cuando la criatura se volvió hacia su equipo. El resto del escuadrón terminó mirando a los ojos a SCP-096. A partir de ese momento, ya no era dócil. La criatura comenzó a sollozar, luego a llorar incontrolablemente de una manera que sonaba extrañamente humana. El cambio inesperado en el comportamiento de la criatura asustó a Zulu 9A, quienes le dispararon. Bajo el granizo de balas, SCP-096 entró en un frenesí asesino y comenzó a desgarrar al desafortunado escuadrón de soldados. Aunque su carne y órganos parecían sufrir daño como resultado del aluvión de balas de calibre 50 de las ametralladoras montadas en el helicóptero, su estructura esquelética permaneció intacta y continuó su embestida, desgarrando al equipo miembro por miembro, incluso después de que habían volado prácticamente toda la carne de la criatura. El lanzador antitanque AT-4 demostró ser igualmente ineficaz para detener a SCP-096 mientras estaba en modo de ataque, y solo después de masacrar a todo el equipo, volvió a su estado dócil. Nadie sabe exactamente qué hizo la criatura a Zulu 9A después de que comenzó el tiroteo, pero no quedó rastro del equipo. Zulu 9B aterrizó poco después, y con una grave advertencia del capitán de no mirar la cara de la criatura, finalmente pudieron someterla. Se puso una bolsa en la cara de SCP-096, calmándolo para su traslado a una instalación cercana de la Fundación. Sin saberlo, acababan de conseguir uno de los SCPs más letales de todos los tiempos. Aunque por ahora pudo haber estado bajo llave, parecía inevitable que se escaparía y causaría más violencia y caos. El Dr. Dan, investigador senior, lidera los procedimientos de investigación y contención para el SCP-096. Era su trabajo averiguar exactamente de qué era capaz este ser, y cuanto más probaba, más se daba cuenta de que estaban lidiando con algo verdaderamente aterrador. Se utilizó personal desechable de clase D para averiguar exactamente qué era lo que hacía que la criatura entrara en su modo de ataque. Al igual que durante la misión de recuperación inicial, SCP-096 se volvió loco cuando cualquiera del personal asistente vio su rostro. En esta etapa, entraría en un periodo de considerable e imparable angustia durante 1 a 2 minutos, cubriéndose la cara y lamentándose en voz alta. Cuando terminaba el periodo de angustia, la criatura masacraba sin piedad a cada clase D que había visto su rostro, y al igual que con Zulu 9A, no quedaba rastro de sus cuerpos. El Dr. Dan estaba horrorizado e intrigado por este fenómeno. La criatura mataba a cualquiera que viera su rostro directamente, pero se podría decir lo mismo de las representaciones indirectas del rostro de la criatura, como imágenes y videos. El Dr. Dan estaba desesperado por averiguarlo. Se trajeron más personal de Clase D para probar esto, con resultados aterradores. El Dr. Dan halló que la criatura, SCP-096, entraba en ataque cuando las personas veían imágenes y videos de su cara. La criatura parecía tener un sentido innato de cuándo las personas estaban viendo estas
representaciones, incluso cuando no debería haber tenido ninguna forma concebible de saberlo. No importaba cuán lejos estuviera o cuántas barreras hubiera entre el espectador y la criatura, el modo de ataque aún se activaría, y una vez que lo hacía, parecía que nada podía detener a la criatura de cazar a quien viera su rostro. Con todos estos nuevos datos, se idearon procedimientos especiales de contención para mantener a la criatura segura bajo llave. Su celda era un cubo de acero hermético de 5 metros por 5 metros por 5 metros, equipado con sensores de presión avanzados y detectores láser para asegurar que SCP-096 permaneciera en su celda sin arriesgar a que nadie tuviera contacto visual con el rostro de la criatura. Estaba estrictamente prohibido el uso de cámaras y equipos de video, y se exigían controles semanales para detectar daños en la celda de contención. Por supuesto, nada de esto detendría a la criatura si alguien de alguna manera viera su rostro. Para resolver ese pequeño problema, el Dr. Dan tendría que continuar con su investigación. Para encontrar un método para subvertir la mirada mortal de la criatura, necesitaban saber exactamente con qué estaban lidiando. Pero, ¿cómo podrían hacerlo, cuando incluso una mirada a una foto o video del ser significaba una muerte segura? Se propuso una solución potencial: crear una representación artística de la cara de la criatura, algo que aún no se había intentado. ¿Pero cómo lograrían tal hazaña? Simple. Conseguirían un prisionero de clase D con algún talento artístico, y encontraron a uno que había sido un tatuador antes de convertirse en un conejillo de indias de la fundación. El Dr. Dan formuló un ingenioso plan para mantener vivo a este clase D, el tiempo suficiente para dibujar con precisión una imagen del rostro de SCP-096. Sería colocado en una esfera de buceo, a varios kilómetros bajo el agua y a decenas de kilómetros de distancia de la celda de contención, donde se mantenía al SCP. Se hizo que la clase D mirara una fotografía del rostro de la criatura y luego replicara esa imagen en un boceto a lápiz. El Dr. Dan confirmó primero que el modo de ataque de la criatura solo se activa al ver el rostro de la criatura, haciendo que la clase D mirara una serie de fotos de las partes del cuerpo del SCP, una por una, terminando finalmente con su rostro. La clase D comenzó a dibujar, e incluso comentó lo espeluznantes que eran las características faciales del SCP, a pesar de no conocer el contexto mortal. Mientras tanto, de vuelta en su celda de contención, SCP-096 sintió que alguien veía su rostro, y entró en su estado de llanto inconsolable, seguido de su modo de ataque. Escapó de la contención fácilmente, y comenzó a dirigirse directamente hacia la clase D, recorriendo las millas entre él y su presa. La clase D no lo sabía, mientras encerraba el dibujo terminado en un submarino autónomo separado, pero ya estaba muerto. Mientras el dibujo se dirigía hacia un investigador en la superficie, SCP-096 se sumergió en el agua y comenzó a nadar hacia el artista. Minutos después, la batisfera fue violada y la clase D fue destrozada. SCP-096 fue recapturado sin problemas por el equipo de recuperación de superficie Foxtrot 303A, y pruebas adicionales en el dibujo mostraron que las representaciones artísticas de la cara de SCP-096 eran de hecho inofensivas. A partir de esta experiencia, ahora sabemos que la criatura tiene una cara demacrada con ojos totalmente blancos, posiblemente indicando ceguera, y una mandíbula grotescamente extendida. Sin embargo, el Dr. Dan insistió en que SCP-096 era demasiado peligroso para dejarlo con vida, y solicitó permiso a los altos rangos de la Fundación para terminar con la criatura por cualquier medio necesario. Sin embargo, la solicitud del doctor caería en oídos sordos hasta que todo comenzó con una imagen aparentemente inocente. La mancha negra en el círculo amarillo, redactada por tu seguridad, fue originalmente una fotografía diminuta de SCP-096, tomada inadvertidamente en los 90s por un montañista semiprofesional. Un día, estaban mirando fotografías antiguas cuando sus ojos pasaron sobre la pequeña mancha sin siquiera notar que había visto algo. Pero SCP-096 se dio cuenta y comenzó a entrar en su modo de ataque. Atravesó su unidad de contención de acero como si fuera papel de seda, causando la liberación de un agente nervioso que mató a varios miembros del personal de la Fundación que estaban presentes. Después, el monstruo escapó de la base persiguiendo a su presa, con la Fuerza Operativa Móvil Tau-1 tras él. El Dr. Alexei, encargado del sitio con el SCP, se mostraba consternado ante la situación. El Dr. Dan estaba fuera del país en ese momento, tratando de descubrir más sobre los orígenes de la criatura. Sin embargo, dejó a la Fuerza de Tarea Móvil con una nueva arma secreta contra el chico tímido desbocado. Proyecto Scramble. Scramble eran gafas de última generación que presentaban una nueva tecnología creada por el Dr. Dan, que, utilizando representaciones artísticas de las características faciales de 096, podían detectar y mezclar las características de SCP-096 en una forma irreconocible, evitando el efecto normalmente mortal de mirar su rostro. En teoría, esto permitiría a la Fuerza Operativa Móvil Tau-1 interactuar de manera segura con 096 una vez que su presa hubiera sido eliminada y lo devolvería al confinamiento. Pero la desgracia golpeó en dos frentes.
Primero, la presa en cuestión se encontraba en un centro poblacional, creando el potencial para una enorme pérdida de vidas. Y el segundo problema más grande fue que la tecnología de interferencia no funcionó. Los píxeles perdidos del rostro de la criatura llegarían a los ojos del equipo antes de que el microprocesador interno pudiera interferir. La misión se convirtió en una sentencia de muerte, ya que SCP-096 masacró a casi toda la fuerza operativa, así como a un número de civiles en la ciudad, incluyendo a un infante y a toda su familia. Fue un desastre monumental, empeorado aún más por una revelación final. El Dr. Dan y el Dr. Alexei habían facilitado ellos mismos toda la brecha de contención y permitieron que ocurriera la masacre resultante, con el Dr. Dan esperando que fuera suficiente motivación para que el comando de la Fundación diera luz verde a su investigación para destruir a la criatura. Cualquier cosa que le diera la oportunidad de matar a esta cosa valdría la pena el derramamiento de sangre. Su plan funcionó, y la Fundación SCP lo vio a su manera, aprobando su solicitud para neutralizar a SCP-096. Sin embargo, el éxito tiene un costo para el Dr. Dan. Una vez que descubra una forma de finalmente matar a la criatura, aunque hecho en su línea de deber, él mismo será terminado por la Fundación por sus crímenes contra la humanidad. Pero considerando cuánto daño es capaz de causar SCP-096, si alguna vez llegara a un centro de población importante, o peor aún, si alguna vez fuera capturado en cámara y transmitido a una audiencia mundial, el propio doctor probablemente consideraría su propia muerte un costo justificable. Hasta el día de hoy, la Fundación está investigando formas de matar a la criatura, y todavía están buscando su bala de plata. Y la presión está encendida. No sabían acerca de la aparentemente inocente imagen que provocó la última violación de contención, la que se tomó hace décadas, en la que el chico tímido solo ocupaba 4 diminutos píxeles. 4 diminutos píxeles que resultaron en la pérdida de múltiples vidas inocentes. Así que ten cuidado donde miras, porque quién sabe cuántas otras fotos de la criatura están al acecho allí arriba. Fotos con un inocente punto en el fondo. Tus ojos pasan por encima de él, sin siquiera notar el pequeño punto, hasta que escuchas un lamento distante que parece acercarse, y más cerca, y más cerca, y entonces ya es demasiado tarde.